Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, el canal de Parceras por el Mundo. Yo soy Joana. Yo soy Diana. Somos dos amigas colombianas que decidieron dejarlo todo e irse a viajar por el mundo a cumplir su sueño. Este es como el quinto intento. Hubo uno de ellos que pensábamos que había sido exitoso y cuando fuimos a revisar solo había quedado grabado la mitad. Entonces, bueno, aquí vamos, amiga. Esta es la vencida. Espero. La idea de este video es que de pronto las personas que no nos conocen pues sepan más acerca de quiénes somos nosotras, un poco acerca de nuestra historia y darle apertura a este canal. Entonces vamos a empezar. Cuéntale a nuestra audiencia una breve introducción acerca de tú. Bueno, mi nombre es Diana Lizeth Quintero, nací en el municipio de La Plata, tengo 29 años, viví casi toda mi vida allí, estudié salud oral, soy higienista y ejercí mi carrera durante muchos años para una empresa de salud pública. También soy administradora de empresas. Yo soy Lady Joana Henao, tengo 32 años, también pues nací en Bogotá, pero me crié en el apartamento del Huila. Me gradué como médico general en el 2014, estuve trabajando por 8 años y medio pues en mi profesión, hasta que ya debido a una sobrecarga laboral y a darme cuenta de muchas cosas, decidí dejarlo todo, renunciar a mi trabajo, vender mis cosas e irme a viajar por el mundo en compañía de mi amiga. Bueno, amiga, ¿qué te motivó a ti a viajar, empezar a viajar? Bueno, ¿qué me motivó? A mí me encanta conocer gente. A mí me encanta conocer culturas, pensamientos, muchas cosas. Entonces, creo que el principal motivo fue de que el mundo es pero tan grande como para quedarnos en un solo lugar. Entonces, ese fue el motivo por el cual decidí viajar. Bueno, mi motivo principal es algo similar al tuyo, o sea, como que decía, el mundo es tan grande y la vida puede llegar a ser tan corta que me parecía como increíble quedarme todo el tiempo en un mismo lugar. Realmente la primera vez que llegó a mi cabeza la idea de empezar a viajar fue como en el 2018. En ese entonces tenía un par de amigos que eran novios y se fueron de viaje por Europa. Cuando llegaron, yo no hacía sino mirar las fotos y les decía, Mónica, ¿qué lugares tan chimbas? O sea, me gustaría dejarlo todo e irme a conocer el mundo. Pero en ese entonces simplemente fue como una idea y ya. Dije, qué bacano sería en algún momento poder materializar esa idea y ya, no más. Seguí trabajando, en algún momento ya llegué a tener como un burnout, o sea, una sobrecarga laboral, ya empecé a sentir en mi cuerpo que mi cuerpo estaba enfermando, o sea, me dolía todo, me dolían las manos, me dolían los codos, los hombros, la espalda, cada vez que hacía turno era una cosa terrible porque llevaba muchos años de estar mucho tiempo trabajando muchas horas al día a la semana, entonces fue como que mi cuerpo me dijo, bueno, o paramos o paramos. También coincidió con una época en la que empecé a ver que mucha gente joven se estaba muriendo y no precisamente de COVID, personas en las que accidentes, personas que a una corta edad de repente se les diagnosticaba cáncer y empecé a ver muchas personas cercanas que se empezaron a morir. Entonces fue como que el darme cuenta que la vida es demasiado vulnerable, o sea que realmente pensamos que en algún momento vamos a tener todo el tiempo por delante para hacer las cosas que en algún momento queremos hacer, pero realmente no sabemos a ciencia cierta si eso va a ser así. Entonces fue como una mezcla de varios factores que me hicieron despertar y decir, bueno, no estoy siendo feliz en este momento de mi vida, siento que estoy trabajando un montón para tener 2 vacaciones al año, me encanta conocer personas, me gustaría tener la posibilidad de tener un poco más de tiempo libre para conocer más lugares, entonces pues básicamente eso fue lo que me motivó a viajar. Amiga, ¿te acuerdas cómo nació la idea? O sea, ya teníamos la idea, pero ¿cómo fue como el empujoncito que tuvimos para empezar a viajar? Bueno, ese empujoncito fue para tus cumpleaños en el 2021, Mayo ¿fue? del Mayo de 2021. 2021. Decidimos ir a celebrar los cumpleaños de Lady a Huachaca, queda como una hora más o menos, a una hora de Santa Marta. Allí estuvimos y tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas. Algunas vivían ahí,
le preguntábamos como cuánto tiempo llevan acá y eran como 3 meses, 6 meses, 6 meses, un año. no sé, mucho tiempo. Viajando. Personas no solamente de Colombia, sino de muchas partes del mundo. Entonces nosotros decíamos, o sea, al principio nos daba pena preguntar como, ¿y esta gente ¿De qué qué vive? ¿Qué hace? O sea, no entendíamos. Y hasta que ya pasaron los días y teniendo un poco más de confianza decidimos preguntarles y bueno, las respuestas fueron que hacían voluntariados, algunos otros que trabajaban en línea. Otros trabajaban durante un tiempo y ahorraban y se iban a viajar por temporadas, viajando un barato, reduciendo sí, los costos de viaje. Entonces fue cuando dijimos, bueno, de hecho me acuerdo que dijimos, y si pedimos permiso en el trabajo y nos quedamos, un mes aquí voluntariando. Realmente queríamos hacerlo, pero evidentemente no lo hicimos en ese no momento, o sea, no. Pero sí, ese fue como el empujón, ¿no? Como el hecho de ver que había personas que lo estaban logrando y dijimos, bueno, pues son personas igual que nosotras, o sea, no tienen pues como un cerebro extra ni... O sea, son personas... Y no eran personas o sea, que en su momento tuvieran muchísimo dinero como para decir... Que dijéramos como que no, pues es que como que los mantienen sus papás, no, nada, No. eran personas como ustedes, como nosotros, ¿sí? Común y corrientes, que se animaron a adoptar un estilo de vida diferente. Entonces, pues dijimos, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Qué reacción tuvieron las personas cercanas a tu círculo? Bueno, mi familia. En un principio, mi mamá como que no le sonaba mucho la idea de que yo me fuera. Pero bueno, y al final dijo como que, o sea, le di las razones por las cuales yo quería empezar a viajar y fue como entrando en razón y me dijo, sí, te apoyo, dale. Y bueno, por ese lado. Ya de resto, mis amigos, algunos les parecía como un poco, no sé, loca la idea. De cierta manera, unos decían como, bueno, qué bueno, qué chévere, ojalá yo pudiera hacerlo. En realidad ellos podían hacerlo, pero no se lanzaban. Afortunadamente, di con una loquita que, bueno, decidimos hacer lo posible. Entonces ellos, bueno, otros decían como que, bueno, sí, está bien, pero no pensaban que fuera Que fueras a hacerlo de verdad. de verdad. Esa fue como la reacción de las personas. Bueno, en mi caso, lo que fue familia, en su mayoría, mi mamá, mi hermana, mis tíos y mis amigos en general, fue como, no, qué chévere, o sea, qué chévere que tienes la oportunidad de hacerlo. Me decían como que súper bacano, aprovecha ahora que estás joven todavía, que tienes la energía, que no tienes mayores responsabilidades, aprovecha que puedes hacerlo y, o sea, qué chévere que de pronto yo en su momento hubiese tenido la oportunidad de hacerlo, pero debido a que tengo hijos o alguien que depende de mí, no lo puedo hacer. Entonces, digamos que en general fue como positiva la reacción. Solamente hubo 2 personas que fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, estás loca. Que fue uno, mi abuela, cuando inicialmente yo le dije que me quería venir de mochilera, me dijo como que, ¿se va a ir de qué? Y yo, de mochilera. Me dijo como, ¿qué es eso? Y yo, bueno, de mochilera, es que quiero vivir un tiempo acá, un tiempo allá. Y me dijo, ¿y viviendo de qué? Ok, yo pues trabajando en lo que salga, abuela. Entonces me dijo como que, usted se va a ir, es como de hippie. Y yo, pues... Y más o menos. Algo así. Entonces no le gustó ni 5. O sea, fue como, no, pero usted qué piensa de la vida, o sea, ¿de dónde saca esas ideas tan raras? Es que tiene malas juntas, ¿no? Si supiera que la mala junta La soy mala yo. junta es ella. Ay, Dios. De aquí de me soy buenita. Ay, sí. Entonces ella no estuvo de acuerdo, pero ya pues como con el tiempo fue entendiendo un poco más. Todavía de vez en cuando me pregunta que cuándo pienso volver a trabajar, que cuándo me pienso a juiciar, que bueno, ya eso es cuento aparte. Y la otra persona fue mi ex suegro, que en ese momento era mi jefe. Cuando le dije como que bueno, hasta diciembre de este año voy a trabajar, pues entonces le dije como para que supiera y fuera buscando mi reemplazo ahí en la S donde trabajaba. Me dijo, bueno, mija, ¿y para dónde se va? Yo le dije, no, es que me voy de mochilera. Y me dijo, ¿qué se va de qué? Entonces yo le dije, de mochilera. Entonces me dijo, no, me dijo, más bien póngase a trabajar, que
qué va a hacer cuando esté vieja, eh, no va a tener pues como que va a hacer de su vida. Entonces yo le dije, no, pues que realmente a mí nadie me garantiza que yo vaya a llegar a una vejez. O sea, yo prefiero en este momento tener una vida plena, una vida en la que yo diga, hice lo que quise hacer en su momento, y no llegar a una vejez en la que diga, me arrepiento de no haber hecho todo lo que quise hacer en su momento cuando tenía la energía, la edad, la posibilidad, y pues no sé, tener como ese arrepentimiento de que hubiera sido sí. Entonces esas fueron como las reacciones de mi círculo cercano. Bueno, durante este viaje han habido personas que nos han hecho diferentes preguntas. Vamos a responderlas. A ver, no sé. Hola. ¿Por cuánto tiempo pensamos hacer este viaje? Sí, eso es una pregunta que me hacían todos, como que bueno, ¿te vas a ir, nena, y por cuánto tiempo? Y yo, no hay tiempo. O sea, el tiempo es indefinido, no puedo decir que me voy un mes, 6 meses, un año, 2 años, 10 años, no sé. ¿Hasta cuándo? Hasta que la vida lo permita, hasta que me sienta cómoda, porque igualmente pues la idea tampoco es estar sufriendo en algún lugar, si en algún momento pues como que llego a sentir que no me gusta ese estilo de vida, que de pronto, qué sé yo, extraño mi estilo de vida anterior, no tengo problema en regresar. Entonces fue como que no le quise poner un tiempo definido, como que vamos a ver qué fluye. Sí, así lo hemos hecho, o sea, no sabíamos cuándo salíamos, pero si algo teníamos claro era que no sabíamos cuándo íbamos a regresar. También nos han preguntado, ¿ibas a decir algo más? No, te iba a decir la siguiente pregunta. Ah, ok. ¿Qué ruta van a llevar? Ay, ¿qué ruta? No tenemos ruta. No tenemos una ruta. El plan es que no hay plan. El plan es que no hay plan. Nuestro viaje empezó en febrero de este año. Nosotros tomamos la decisión en junio del 2021, pero debido a que en el 2022 pues ambas teníamos cosas que resolver, Diana Pendientes. tenía que terminar la universidad, yo tenía otros trámites que hacer, decidimos que en el 2023 empezábamos esta aventura. La empezamos en Isla Mujeres, ya luego les contaremos cómo fue que llegamos a tomar la decisión de ese primer destino, pero no hemos tenido una ruta fija, es como que bueno, vamos viendo hacia dónde nos llama la atención irnos moviendo. Sabíamos que íbamos a llegar a Europa en algún momento, pero no teníamos tampoco como Claro. establecido cuándo ni Ni la ruta. Ahorita mismo estamos en España hablándoles desde Cádiz. Sabemos que aquí vamos a estar hasta el 17 de septiembre y luego no sabemos. Ahí vamos moviéndonos. Así de improvisado va esto. esta aventura. Entonces no hay ruta, el plan es que no hay plan. Otra pregunta que nos hacían era de qué van a vivir o cómo se van a sostener. Es una pregunta que nos hacen muy frecuente. Que nos hacen muy frecuente. A veces es como, mm, ay, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Tienen sugar? ¿Las mantienen? No. Ojalá. Ojalá. Pero No, mentiras. Sí, nos preguntan un montón, a veces hacen preguntas como absurdas, pero bueno, no van al caso. ¿Cómo hemos sostenido esto? Si bien habíamos dicho que íbamos a trabajar, en cualquier lugar del mundo hay trabajo, entonces como que eso fue como que... Sí, o sea, donde llegamos a algún lugar siempre lo que buscamos es como tratar de establecernos como locales. Entonces, llegar a un sitio, buscar vivienda, buscar en qué podemos trabajar en el lugar en donde estemos, ¿sí? Por lo menos en México, y yo que estuve en Estados Unidos fue muy fácil porque son lugares en donde realmente se consigue trabajo así no tengas documentación, pero acá en Europa ha sido un poco más complejo. Sabíamos que las opciones eran buscar trabajo en el lugar donde llegáramos. Obviamente siempre nos toca economizar al máximo el tema del costo de los viajes, de hospedaje, comida, todo. Y acá en Europa ha sido un poco más complejo, entonces en este momento lo que estamos haciendo son voluntariados para tratar de gastar la menor cantidad de dinero que podamos y que pueda ser pues como un poco más sostenible en el tiempo. Sostenible. Y ahora mismo estamos tratando como de aprender habilidades nuevas que nos permitan ganar dinero mientras nos movemos, poder trabajar de manera remota en un computador, como lo hacen muchas personas que se están dedicando al nomadismo digital. Si tienen tips, por favor, Son bien recibidos. compártanlo porque en este momento los necesitamos. Bueno, otra de las preguntas era que si nos daba miedo viajar solas como mujeres. Bueno, yo no sé, pero bueno,
quienes me conocen saben que he sido una persona demasiado confiada. Yo considero que las personas que son buenas se rodean de gente buena. Entonces como que nunca he tenido problema con eso. No tengo problema en hablarle al que tiene corbata, al que no la tiene, o sea, he sido siempre muy sociable. Entonces como que aparte de, íbamos a viajar juntas, no iba a viajar sola. Capaz y sola me generaba un poco más de, pero al principio sabíamos que íbamos a estar juntas en esta aventura. Entonces no tuve miedo. A mí también me preguntaban como que, ¿y no les da miedo viajar solas? Yo les decía, pero es que, o sea, ¿miedo a qué? ¿Sí? Cosas malas pasan en todas partes, ¿sí? Más sobre todo las personas que viven en países de Latinoamérica, estamos pues como un poco acostumbrados a que tenemos que vivir un poco prevenidos, entonces pues sabemos que la maldad y las cosas malas pueden suceder en Colombia y en cualquier parte del mundo. Todo se trata también de estar como un poco alertas, de escuchar mucho pues como nuestra propia intuición, de seguir los consejos de pronto de personas que ya han estado haciendo esto muchos años antes que nosotras, pero pues yo pienso que el miedo no es algo que por lo cual uno tenga que dejarse que llevar, sea un impedimento. ¿sí? Porque pues miedo a que le pasen cosas pasan en la casa en cualquier parte, sí. Sucede. Y si uno no quiere que le pase nada, pues no se tendría que encerrarse en una burbuja y dedicarse a no vivir por el hecho de tener miedo. Entonces no, pues como que tampoco. Y también pienso lo mismo que tu amiga, o sea, como que desde que uno sea una buena persona, no le haga mal a nadie, en la vida también le va muy bien. Entonces pues realmente hasta ahora no hemos tenido pues como ninguna experiencia mala en la cual pues como que nos hayamos sentido como en peligro ni nada. Otra pregunta es, ¿piensan regresar a Colombia? No la hacen muy frecuente. Muy frecuente. También. ¿Cuándo regresan? Bueno, la respuesta es sí. Si bien no habíamos salido, ¿y cuándo vuelven? No, o sea, bueno, tenemos claro de que en este momento no sabemos cuándo vamos a regresar. O sea, por lo menos este año yo pensaría que no. ¿Que no? ¿Sí? Si vamos a volver a Colombia, eventualmente, sí, obvio, pues allá está nuestra familia, todos nuestros seres queridos, vamos a regresar muy seguramente. Tenemos que regresar a conocer nuestro país. Sí, bueno, sí, eso también es cierto. O sea, si bien somos colombianas, nos falta un montón de lugares por conocer y que capaz en algún momento de nuestro regreso también nos vamos a enfocar a eso, a conocer, a mostrarles a ustedes nuestra hermosa Colombia. Entonces sí, no sabemos cuándo vamos a regresar, estamos... en algún momento en la ruta estará ahí, en el destino, Colombia. Sí. Otra pregunta, bueno, ¿cuál ha sido como tu mayor miedo en este viaje? En este viaje, bueno, creo que de eso estuvimos hablando en algún momento y ambas coincidíamos como en el mismo miedo y era que de pronto algo malo le pasara a nuestra familia estando nosotros lejos. O sea, como que el miedo de no poder estar allá si algo malo llegase a ocurrir, ¿sí? Pero pues es algo con lo que toca vivir, ¿sí? O sea, sabemos que igualmente en este mundo somos seres que están de paso, entonces pues es algo que hemos aprendido a manejar. Que hemos estado aprendiendo, o sea, que hemos estado, poco a poco, estamos en eso. Estamos en ese proceso de cada vez tener menos miedo pues, al respecto. Yo pienso que ese y sí, ya. Y coincidimos realmente en lo mismo. Eso lo hablamos hace poco y ese es el mayor miedo que en este momento como que llegamos a tener. ¿Cómo nos sentimos al respecto de la decisión que has tomado? ¿Cómo te sientes tú, amiga? A ver, mírenme. Bueno, si bien no les puedo decir que todo es color rosa, no, porque es mentir, pero estoy feliz. Estoy feliz de haber tomado esta decisión, recordándome día a día de que lo que tengo aquí, todo es posible, o sea, de que si en algún momento lo pensé, ahora lo estoy haciendo realidad, o sea, es increíble como... sí podemos lograr cosas que a veces vemos como tan lejos, ¿no? O sea, como que decimos, otras personas pueden, pero nosotras no. Y saber que sí, que estamos haciéndolo realidad. Me siento feliz
orgullosa, me siento muy orgullosa de mí porque a pesar de alejarme de mi familia, estamos aquí. ¿Bien? Yo también me siento bien. O sea, realmente yo siento que fue un cambio muy positivo en muchos aspectos. Creo que ya había mencionado que debido a mi exceso laboral me estaba enfermando y desde que empecé a viajar se me fueron todos los dolores. Bueno, por ahí de vez en cuando me quejo de uno que otro, pero ya no me siento, digamos que... Ella es misia de dolores. Pero ya no, sí, le ha mermado un montón. Ya no me siento como me estaba sintiendo cuando estaba trabajando el montón de tiempo que estaba trabajando. Me siento feliz de haberme animado a hacer cosas que no creía posibles. Me siento orgullosa porque siento que se requiere de mucha valentía para tomar una decisión así, decir, bueno, voy a renunciar, voy a vender todas mis cosas y me voy a viajar, ¿sí? Si bien sé que es, en mi caso, lo pude hacer porque tenía el privilegio de no tener nadie que dependiera de mí, ¿sí? O sea, no, muy seguramente si tuviera hijos o si tuviera alguien que dependiera de mí, no estaría en esta situación, ¿sí? O sea, como que contando esta historia, sé que gracias a ese privilegio pude hacerlo, pero ha sido una experiencia muy gratificante de demostrarme que yo puedo con absolutamente todo lo que me proponga, retadora. Han sido momentos de mucho, o sea, más que un viaje hacia el exterior, ha sido un viaje hacia el interior intenso, en la que he podido darme cuenta de que tengo mucho trabajo para hacer, he podido identificar patrones que yo decía, ya eso lo tengo superado. No, hay mucho trabajo por hacer, pero me siento realmente muy satisfecha con la decisión que he tomado. Por ahora con ganas de seguir moviéndonos, con ganas de seguirme explorando nuevos lugares, compartiendo con nuevas personas, entonces feliz. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de esta experiencia? Bueno, lo más difícil. ¿Qué ha sido lo más difícil? Ay, se me olvidó la palabrita. Lo nuevo. Lo más difícil es lo nuevo, siempre. Si bien nos estamos moviendo constantemente, estamos cómodas en algún lugar, hacemos amigos, tenemos trabajo, tomamos la decisión de movernos a otro lugar y es empezar de cero. De cero porque llegamos a lugares donde no conocemos absolutamente a nadie. Nos tenemos la una a la otra. De resto no hay nada más. Entonces es como lo difícil, como ese laxo entre moverse, entre lo que viene, sí. Eso es, pienso que es lo más difícil por ahora. Para mí también ha sido lo más difícil, o sea, como la incertidumbre. Incertidumbre era la palabra. No saber qué viene después, y también soltar un poco el control. Porque yo siento que toda mi vida me he caracterizado por ser una persona así, o sea, cuadriculada, ¿sí? Yo era de las que hacía listas para todo. Me iba de viaje, hacía lista de la ropa que llevaba. Mis gastos los llevaba en una lista de Excel, hacía una lista de las cosas que tenía que hacer todos los días, desde la más mínima, ¿sí? Y siento que el hecho de pasar de eso a una vida nómada en la que todo el tiempo te estás moviendo, en la que todo el tiempo estás cambiando de lugar, de espacio, de círculo social, de gastronomía, de clima, bueno, ha sido una experiencia bastante retadora. Y pues es como todo muy inestable, ¿no? O sea, como que no solamente es el lugar, sino es como una montaña rusa emocional. Entonces eso ha sido como total. Lo más difícil, pero también ha sido pues como demasiado gratificante porque siento que eso hace que uno vaya mejorando en el proceso de surfear un poco mejor las emociones y gozarnos esta existencia. Amiga, ¿qué es lo que más extrañas? Sin duda alguna mi familia y mis amigos es, bueno, la comida. No puedo dar de lado la comida. Pero mi familia ha sido mi sostén toda mi vida. Toda mi vida, mis hermanos, mis papás y mis amigos. Es una cosa, y es increíble como gracias al viaje, en cada lugarcito he recibido una cantidad de amor, no se imaginan, o sea, es increíble cómo aprendemos a querer tan rápido y cómo, o sea, queremos con el corazón, de verdad.
Pero extraño un montón eso, si bien no les expreso todo el tiempo que los extraño, es cierto, o sea, eso. Lo que más extraño es tu familia. Bueno, en mi caso, mis gatos. Tu familia. Mi familia. Bueno, mis michis, yo realmente por mucho tiempo viví sola con mis gatos. Entonces, pues ellos se convirtieron como en los seres más cercanos con quienes compartía 24/7. Entonces, mis gatos, mi familia, pues mi hermana, mis sobrinos, mi abuela, bueno, todo mi círculo familiar cercano. Mis amigos, yo he sido una persona de pocos amigos, pero a quienes están ahí ya saben que los extraño. Y la comida ha sido algo difícil porque no, comida como la de Colombia en ningún lugar, aunque nos hemos dado la experiencia, también la oportunidad de vivir la experiencia gastronómica en cada uno de los lugares. Sí, bueno, Extraño montones, hace parte montones del la viaje, comida. pero sí extrañamos mucho la La comida. comida. Es totalmente diferente. Hay cosas que no encontramos, que solo tenemos en Colombia, pero bueno, aquí vamos. Y otra de las cosas que he extrañado un montón es poder tener mi espacio personal, porque pues en esta nueva vida nómada constantemente tenemos que compartir nuestros espacios con otras personas, ya sea contigo o con personas desconocidas, y la verdad es que el espacio personal lo extraño un montón. Pero pues nada, ahí vamos aprendiendo a vivir de una manera diferente, un poco más desapegado, un poco más simple. Y pues nada, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Queríamos pues contarles un poco más sobre nosotras. Esperamos que les guste nuestro contenido. Es un poco espontáneo porque no tenemos... Vamos poco a poco, es nuestro primer video. Entonces, un poco de paciencia, sugerencias, todas bienvenidas. Esperamos que, pues, si les gusta nuestro contenido, se suscriban a nuestro canal, le den me gusta, activen notificaciones y compartan este contenido con las personas que ustedes, pues, consideren que puede llegar a darles un mensajito. Bueno, chao, chao. Chao.